Buenas tardes, señora Directora General de la Alta Inspección, Presidente de Honor de la Fundación Quaes, querido amigo y colega Francis Mojica, querido Javier, asesor científico. Para mí, como presidente reciente de la Fundación Quaes, es un placer estar presente en lo que es la presentación del IBE Quaes, que tiene lugar en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial para la puesta de largo del IBE Quaes. La Fundación Quaes ha impulsado el Instituto Biomédico Quaes como la primera escuela de formación biomédica de España, especializada en las disciplinas de imagen, genética, genómica y medicina nuclear. Todo ello se desarrolla bajo los auspicios del Grupo Ascires, grupo biomédico formado por ERES, ACETIR y Sistemas Genómicos. La Fundación Quaes enmarca su tarea en el apasionante campo de la biomedicina, con el objetivo de facilitar el que el avance del conocimiento se materialice cuanto antes en resultados para la mejora de los cuidados de salud y la calidad de vida. Todo ello a través de la investigación, de la formación y de la realización de tareas que reúnan la calidad que el progreso actual demanda. La genómica humana nos sigue revelando los detalles de la individualidad genética que permiten plantear un conocimiento mejor de las bases de la patología, así como de la propensión a contraer enfermedades. La imagen médica constituye otro pilar del progreso hacia un diagnóstico más preciso y menos invasivo. El progreso en el conocimiento, tan extenso en el mundo biomédico actual, permite avanzar con precisión en el conocimiento de enfermedades hasta los más recónditos detalles de las alteraciones orgánicas y sus consecuencias. Manejamos cada vez mejor la información del genoma humano con los más de 19.000 genes que nos constituyen, su funcionamiento y sus respuestas ante el ambiente. La medicina de precisión de tanta actualidad plantea integrar los avances del conocimiento en genómica humana para la prevención y el tratamiento de las más diversas patologías. Todo ello basado en un enfoque más preciso que tenga en cuenta la variación individual. De aquí se deriva la posibilidad de aplicar este concepto, medicina de precisión, que se beneficia de la disponibilidad de datos masivos, Big Data, procedentes de las tecnologías biómicas, genómica, proteómica, metabolómica, y así podríamos seguir con las terminaciones genómica, y de la computación en gran escala. Los estudios de grandes cohortes, millones y millones de individuos en los que ya se aborda la variación genética, no solo en general, sino a nivel incluso de órganos, tejidos, tumores, etcétera, obligan a gestionar esa inmensidad de datos. La inteligencia artificial y los procedimientos informáticos avanzados constituyen la esperanza de convertir toda esa información en conocimiento aplicable a la práctica sanitaria, ya sea preventiva, diagnóstica o terapéutica. La farmacogenómica y el desarrollo farmacéutico en general se verán claramente influenciados por estos nuevos horizontes. Añadamos, como no podía ser menos, que también el organismo humano alberga una compleja población de microorganismos, la conocida microbiota. De hecho, nuestro cuerpo es portador de un número de células microbianas igual o superior al de células propias. Son miles de especies de microbios las que integran en la propia fisiología humana, con unas 200 como predominantes. Orgánicamente somos también los microbios que viven en nuestro organismo, pero lo importante no son las especies a las que pertenecen, sino las funciones que desempeñan en su conjunto, algo que vamos conociendo gracias a la llamada tecnología metagenómica, que establece cómo es la microbiota analizando sus genes. Esta escuela del IBE Quaes arranca con la apuesta decidida por poner al servicio del alumnado la tecnología real con las que se encontrarán en su ejercicio profesional. En este sentido, IBE Quaes ha llegado a acuerdos con importantes compañías multinacionales del sector de la tecnología sanitaria para incorporar sus simuladores oficiales para la formación de los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear. La formación impartida por IBE Quaes está avalada ya y lo seguirá estando por prestigiosas universidades como las de Alcalá de Henares y Valencia, y refrendada por sociedades médicas con las que la Fundación Quaes tiene convenios de colaboración con la Sociedad Española de Cardiología y auspiciada por ASEVIR. Como podrán constatar, el Instituto Médico Quaes cuenta con un equipamiento único para sus objetivos de formación.
Los estudiantes trabajarán sobre imágenes de casos, tanto de resonancia magnética como de tomografía computerizada, como si fueran procedentes de pacientes reales, y optimizarán todos los parámetros técnicos como si se realizaran las exploraciones requeridas en una clínica u hospital. La escuela cuenta in situ con laboratorios propios y clínica de primer nivel para todo tipo de diagnóstico genético y plantea una formación muy práctica y vinculada a las necesidades diagnósticas, gracias a la estrecha colaboración de la Fundación Quaes, su impulsora, con asociaciones de pacientes y con el ámbito científico-médico. IBQuaes cuenta con el respaldo y asesoramiento científico del patronato de la Fundación Quaes, integrado, entre otras cosas, por el doctor Javier Benítez, asesor científico y director del programa de genética del cáncer del instituto llamado CENIO, el doctor Justo García Llévenes, premio Rey Jaime I del año 2000, el doctor Félix Prieto, premio de investigación Reina Sofía, o el doctor José Ferrer, director médico asistencial de Astires Grupo Biomédico. Esta es lo que tenía que decirles sobre el instituto que hoy se inaugura. Y ahora permítame que dedique unas palabras a presentar a nuestro invitado, el doctor Francisco Juan Martínez de Mojica. Nada más apropiado para la apertura de este instituto biomédico que escuchar la intervención de un investigador que ha contribuido de forma eficaz a los objetivos de la biomedicina, en su caso desarrollando conocimiento, un conocimiento muy original que puede ser ampliamente aplicable a los objetivos de mejorar la salud y la calidad de vida. Francisco Juan Martínez Mojica es natural de Elche, estudió biología en la Universidad de Alicante y se doctoró en 1993 con la dirección del profesor Francisco Rodríguez Valera. Trabajó con un grupo de microorganismos de los llamados extremófilos, cosa que es muy adecuado hacerlo en esta región, donde existen esas salinas en las que parece increíble que haya organismos vivos, pero los hay y desde luego algunos han dado muy buena cuenta de ellos. La verdad es que estudiando, trabajo con este grupo de microorganismos, pertenecen a un tronco diferenciado de seres vivos que llamamos arqueas. Esto los microbiólogos pues lo explicamos desde el principio. Hay bacterias, hay eucariotas, donde está la especie humana, y hay arqueas, un tronco hasta hace poco prácticamente desconocido, pero que ya va siéndolo conocido muy a fondo. Francis ha permanecido fiel al estudio y la reflexión sobre sus hallazgos desde las observaciones iniciales. Se trata de un fenómeno que le intrigó desde la realización de su tesis doctoral, y será el mismo quien nos lo explique, pero yo he de señalar que fue la persistencia en analizar la posible significación del fenómeno que había observado para seguir completando su experimentación y su análisis sobre los alcances de lo que pudo encontrar, lo que le ha llevado a alcanzar un éxito científico muy notable. Hay una frase muy citada del premio Nobel Sir Hans Krebs que decía, y es muy citada, digo, investigar es ver lo que todo el mundo puede ver, pero pensar lo que nadie ha pensado antes. Este es el caso de las observaciones de nuestro invitado de hoy. De hecho, los avances tan espectaculares en ciencias de la vida tienen su base en la biología experimental, que tiene mucho de trabajo artesanal, pero que ha progresado gracias al pensamiento y a la reflexión sobre la fenomenología biológica. La gran aportación de Francis a la ciencia se resume en un nombre que es fruto de unas siglas en inglés. El nombre es CRISPR. CRISPR, la E está un poco añadida para que fonéticamente la cosa funcione. Y CRISPR responde a la expresión Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Yo lo he querido traducir al español por secuencias palindrómicas cortas, repetidas, agrupadas y distribuidas regularmente. Tras esfuerzos notables, Francis Mojica pudo demostrar que estas secuencias se transcriben en moléculas de ácido ribonucleico altamente procesadas, y también observó su amplia distribución en el mundo microbiano, lo que hablaba de la relevancia biológica de estos fenómenos. Pero sin duda quedaba lo fundamental, entender cuál podía ser su función. Y fue hacia 2003, creo no equivocarme, Francis, cuando Mojica
demuestra que estas secuencias génicas presentes en genomas de bacterias, de arqueas y de mitocondrias aportaban un sistema de inmunidad frente a los virus en estos organismos. Y que dicho sistema se basaba en que CRISPR, en asociación con una nucleasa, con una enzima que rompe ácidos nucleicos, da lugar a una forma especial de ácido ribonucleico que era capaz de encontrar una diana en el ácido desoxirribonucleico, en el DNA, y actuar sobre los genes como blanco de su acción modificadora. Diversos grupos de todo el mundo han desarrollado toda una tecnología CRISPR-Cas de edición genómica, de modificación de genes. La tecnología es tan potente que permite modificar genes de manera específica, produciendo en lugares definidos mutaciones, deleciones también, es decir, la eliminación de un fragmento o inserciones. Y ello en todo tipo de células. No es de sorprender que se planteen aplicaciones de todo tipo de la tecnología CRISPR-Cas, tanto en agricultura, desde la agricultura a la medicina humana, pasando por toda la escala que a ustedes se les ocurren. Anoche mismo, preparando este acto, efectué una búsqueda del término CRISPR en dos grupos de revistas que lideran el mundo científico. En las revistas del grupo Nature, que son muchas, la búsqueda producía 5.427 resultados. Es decir, la sigla que acuña a nuestro invitado de hoy se extiende y se hace popular y se hace una herramienta de trabajo para tanta gente que, siendo además un término relativamente reciente, pues la búsqueda, ahora probablemente de otra cifra, ya daba 5.427. También miré en el grupo Science, que supone un número mucho menor de revistas, y surgían 843 impactos. Son referencias que se refieren a todo, desde CRISPR y cáncer, CRISPR en tales patologías, o CRISPR despega, o CRISPR en los tribunales, porque también hay en estos momentos, sobre todo, abogados que están realmente ganando mucho dinero precisamente en defender los derechos que unos y otros han contraído para las patentes que se derivan de esta tecnología. Esto es lo que yo tenía que decir como introducción, y ya sí que debo dar paso a la intervención de Francis Mojica, que nos va a contar lo que él quiera, pero que seguro que nos va a ilustrar de qué va todo esto, porque efectivamente la biomedicina se compone precisamente de ciencia muy básica que, entendiendo cómo los seres vivos funcionan, se puede después aplicar a mejorar la salud, la calidad de vida y tantas facetas que aspiramos en estos momentos precisamente para el bienestar de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Parece que nos hayamos puesto de acuerdo. He omitido todos los aspectos que más me molesta hablar, que son hablar de mí mismo. Y te agradezco muchísimo que lo hayas hecho tú en mi nombre. Así que me voy a centrar en lo que no debería hablar probablemente porque no forma parte de mi especialidad, pero que entiendo que es lo que la mayoría espera que cuente, lo que más os va a interesar, entiendo yo, que son las aplicaciones de esta maravilla de tecnología CRISPR, mucho más allá de mi campo, que es la microbiología. ¿Quién me iba a decir a mí hace 5 años, solamente siendo microbiólogo, iba a estar en la inauguración de un instituto de biomedicina? Por cierto, muchísimas gracias por haberme invitado, y es un verdadero honor estar aquí, participar en este acto de inauguración, y más en Valencia, que estudié en Valencia, la titulación, la licenciatura la hice aquí en Valencia. Tengo un especial cariño y tengo muy buenos amigos aquí en Valencia, ¿verdad, Ricardo? Os voy a hablar de esta forma de desvelar secretos en el genoma, pero hombre, evidentemente el que es microbiólogo no lo puede evitar, ¿eh? Y tenemos que hablar un poquito de microbiología, porque ciertamente estas herramientas de la tecnología CRISPR parten de unos conocimientos en el mundo de la microbiología de hace unos cuantos años, que ahora veremos muy brevemente en qué consisten. Esto es una bacteria, una representación de una bacteria, en la que
encontramos un virus que intenta matar a la pobrecita, cosa que está ocurriendo continuamente. Por ejemplo, en las salinas hay aproximadamente unos 300 virus por cada célula que están intentando destruirlos. Y para evitarlo, pues tienen una serie de mecanismos de defensa. Y uno de ellos es CRISPR. Y es muy peculiar porque este mecanismo, que aquí parece muy complejo, pero es muy sencillo para ser un sistema de inmunidad y encima un sistema de inmunidad adquirida con memoria, que solamente implica unos pocos componentes para conseguir recordar a esos virus que los infectan, y gracias a esa memoria que se almacena dentro de estas regiones que se llaman CRISPR, Cluster Regular Lineage Space Short Palindromic Repeats, en forma de secuencias entre repeticiones. Esto sería memoria de distintas infecciones, de distintos virus que utilizan unas proteínas, que se llaman proteínas Cas de CRISPR Associated, proteínas asociadas a CRISPR, que lo que hacen es, utilizando esa memoria, esa información, reconocer al virus en posteriores infecciones y destruirlo. Es decir, un sistema de inmunidad adquirida estupendo, que desde el punto de vista biológico es tremendo. Desde el punto de vista biológico y para los microbiólogos, esto fue un enorme descubrimiento que no llamó demasiado la atención en sí mismo, prácticamente nada, porque durante todos estos años, desde que se descubrieron las primeras repeticiones hasta que conseguimos desvelar que aquello era un sistema de inmunidad, hasta que consiguió saber cuál era el mecanismo por el cual funcionaba esta inmunidad, pues prácticamente trabajábamos 5 o 6. Y la cosa cambió súbitamente a partir del año 2012. Y lo que ocurrió es lo que ha dado lugar a esta auténtica revolución. Una revolución en ciencia que ha trascendido mucho más allá de las revistas científicas, aunque hay ya una revista que empezó en enero de este año, sí, en enero de este año, que se dedica, va a publicar exclusivamente artículos originales de investigación relacionados con CRISPR. CRISPR ocupa portadas de revistas de divulgación científica, hay canciones dedicadas a CRISPR, hay películas, series de televisión, es el argumento de una de las últimas que ha aparecido, que es el proyecto Rampage, etcétera, etcétera. Es decir, se habla de CRISPR, como me comentaba el otro día un colega, dice, machos, que me voy al pueblo y oigo hablar de CRISPR en el bar, en la plaza del pueblo, ahí en Finestrat. Es decir, se habla de CRISPR en todas partes, y como le comentaba el otro día a un compañero, digo, macho, estoy en Lituania, voy en el taxi y me dice un señor, ¿y usted qué hace aquí? Digo, no, he venido a un congreso CRISPR. Y dice, ah, sí, CRISPR, esta herramienta que tal. Y el tío no solamente pronunciaba perfectamente CRISPR, sino que sabía de la repercusión de esta tecnología. La tecnología CRISPR, que es la responsable de esa subida enorme en el número de publicaciones a nivel científico que mencionan CRISPR. Tecnología que no se basa exclusivamente, y ahí no me voy a meter, en utilizar este sistema inmunológico en sus portadores naturales, que son las arqueas y ese grupo maravilloso de microorganismos que se llaman arqueas, que es donde encontramos nosotros estas secuencias, sino que se puede transferir algunos de los componentes de este sistema inmune de bacterias y arqueas a cualquier tipo celular. Y ahí podemos hacer muchas cosas. Entre ellas podemos reescribir la información genética, lo que se denomina edición genética, o en inglés edición genómica. Entiendo que es más apropiado en español, en castellano, hablar de edición genética. Básicamente consiste en modificar la información de cualquier ser vivo dentro de la célula con estas tijeras moleculares que constituyen la última fase de este sistema inmunológico. Con CRISPR tú puedes dirigir esas tijeras a cortar en un sitio concreto, dentro de los 3.000 millones de letras que tiene nuestro genoma, a una región muy concreta de 20 letras, y cortar en un sitio muy preciso. Y a partir de ahí podemos reescribir esa información. Eso es lo que se denomina editar. En esta gráfica pueden ver lo que ha ocurrido en edición de genética en los últimos años. A partir del 2003 ya se disponía de otras herramientas para reescribir la información genética de los seres vivos. Tampoco es que tuviera demasiada utilidad durante muchos años, y si nos damos cuenta ahora, lo que ha ocurrido
con la edición genética, a partir del año 2012, es una explosión tremenda, un incremento bestial en el número de laboratorios que están utilizando esta herramienta. Muchos laboratorios relacionados con medicina que nunca en su vida se habían planteado el abordar este tipo de aproximaciones, modificar la información genética de un ser vivo, porque las herramientas que había disponibles eran muy complejas y esta es muy sencilla, muy fácil de aplicar y muy eficaz, y de hecho es la que está llevando de la mano, como pueden ver aquí, el progreso en la edición genética. CRISPR se ha aplicado para editar el genoma de prácticamente cualquier tipo de ser vivo, desde bacterias, como no, procariotas en general, microorganismos en general, plantas, animales que antes algunos de ellos no se podían modificar con ninguna de las herramientas disponibles y ahora lo hacen de forma muy eficaz. Les voy a comentar unos poquitos logros que se han conseguido con la aplicación en edición de genomas de esta tecnología CRISPR. A algunos les puede parecer cuestiones menores, como evitar la oxidación de champiñones. Bueno, luego hablaremos de ello. Se ha conseguido retardar la maduración de frutas, acelerar la floración, la fructificación, aumenta la resistencia a estrés abiótico, a estrés biótico por infecciones de cualquier tipo de plantas, arroz, tomates, trigo, etcétera, etcétera. También se ha conseguido aumentar la masa muscular en ganado. Todo esto lo que va a hacer es que se genere unos cultivos más productivos, con mayor calidad, y evitar además utilizar, por ejemplo, compuestos químicos tipo plaguicidas, etcétera. Les he comentado en primer lugar lo de los champiñones porque precisamente esta aplicación de CRISPR en champiñones fue la primera que consiguió su aprobación para comercialización y consumo por la FDA americana. En Estados Unidos ya hace un par de años que se autorizó el consumo de champiñones modificados genéticamente con CRISPR. Y esto es lo que abrió, de hecho, la puerta a que hace tan solo unas semanas Estados Unidos haya decidido, aquí dice, no regular las plantas con CRISPR. Es una exageración, como suele ocurrir a veces en prensa, no sé si habrá algún periodista por aquí, pero suele ocurrir con demasiada frecuencia. No es que no se vayan a regular en absoluto, pero desde luego no se les va a considerar como otras plantas modificadas genéticamente, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ha hecho Estados Unidos, y nosotros en Europa, como solemos ir un poquito detrás, pasado mañana precisamente vamos a saber si se va a aplicar exactamente esos mismos criterios o parecidos, o simplemente se va a rebajar la exigencia en cuanto a la autorización de estas plantas modificadas con CRISPR. Y bueno, ha habido ya algún pronunciamiento al respecto y parece que va a ir en la misma dirección. Eso esperemos. Esto tiene importancia muchísima. Desde mi punto de vista, la tiene en sí mismo, y también porque abre las puertas a precisamente una distinta consideración de animales modificados genéticamente también, ¿no? Y humanos modificados genéticamente, que no dejamos de ser animales, en cualquier caso. Algunos logros en biomedicina. Viniendo en el tren he hecho una búsqueda rápida y últimas noticias, algo que no supiera, pues me ha parecido esto. La sangre de todos los humanos podría ser 100% compatible en un futuro gracias a la tecnología CRISPR. Han demostrado que se puede utilizar para que todos seamos donantes universales, para evitar ese rechazo de la sangre cuando no es de tu grupo sanguíneo, no es de estos. Todos vamos a ser ORH negativos desde el punto de vista de donantes de sangre. Volvemos más atrás y es muy difícil destacar algunos avances en biomedicina utilizando CRISPR. Son tantísimos, 10, 15 artículos todos los días sobre la utilización de CRISPR, la mayoría de ellos aplicaciones en medicina, en biomedicina en general. Destaco este del año 2015 porque permitió hacer algo que era impensable antes de disponer de la tecnología CRISPR. CRISPR permitió eliminar 62 copias de un virus que está integrado en el genoma de las células de cerdo y que limitaban el uso de órganos de cerdo para trasplantes a humanos.
Bueno, tampoco quiere decir que haya resuelto todos los problemas, pero evidentemente eso era un problema muy importante porque los cerdos suelen estar infectados con mucha frecuencia con este virus y no había manera de eliminar, desde luego, no 62 copias de cada célula, como máximo una copia en algunas de las células infectadas. CRISPR está permitiendo editar genomas y con ello estudiar, prevenir y curar multitud de enfermedades. Como no, vamos a empezar por mi campo. Enfermedades infecciosas, enfermedades por bacterias, o enfermedades por virus, o enfermedades por parásitos, por protozoos. Con CRISPR se está consiguiendo averiguar cuáles son las causas de la susceptibilidad a infección por bacterias, porque yo soy susceptible a infección por una determinada bacteria y alguno de vosotros pues no lo es. ¿Cuáles son las diferencias entre ello? Y con ello poder desarrollar fármacos, por ejemplo, o algún tipo de terapia. También se consiguió con CRISPR hace ya bastante tiempo identificar cuáles son las razones que hacen que un mosquito sea susceptible a infección por el parásito de la malaria y con ello pueda transferir esa infección. Y además con CRISPR se consiguió generar mosquitos que no son infectables, no sé si esto es muy castellano, que no se pueden infectar por el parásito de la malaria y por lo tanto no pueden transmitir esa enfermedad a humanos. Y también esto fue uno de los primeros, luego han aparecido muchísimos más artículos en los que se ha eliminado directamente el virus de SIDA de células infectadas, utilizando CRISPR. Enfermedades infecciosas, enfermedades genéticas. No nos ponemos de acuerdo. Yo he llegado a oír 8.000 enfermedades genéticas que afectan a humanos. Esto, vamos a ser prudentes, unas 6.000. En cualquier caso, una verdadera barbaridad de enfermedades genéticas. Aproximadamente el 50% de la población tiene algún cambio, alguna mutación genética que podría desencadenar una enfermedad grave a lo largo de los años. Todas estas enfermedades se podrían abordar con la tecnología CRISPR y aquí tenemos algunos ejemplos. Muchos tipos de cáncer, autismo, diabetes, catarata, retinosis pigmentaria, fibrosis, albinismo, hipercolesterolemia, enfermedades hepáticas, todo tipo de trastornos degenerativos, enfermedades de la sangre y muchísimos más. Gracias a la tecnología CRISPR se ha conseguido no solamente identificar regiones del genoma responsables de estas enfermedades. En un estudio reciente, más de 300 genes implicados en el desarrollo de cáncer se han identificado con CRISPR, genes que no se conocía que estaban implicados en cáncer. Se ha conseguido rectificar esos errores, reproducir esos errores en animales de laboratorio, sobre todo ratones y ratas, aunque no exclusivamente, para estudiar la enfermedad y aplicar nuevas terapias. Y se ha conseguido también modificar no solamente células somáticas, que es lo que más se ha utilizado, células de animales, células de humanos, aisladas en cultivo, en las que se puede trabajar muy fácilmente. También se han modificado células germinales, es decir, células reproductivas. Y como consecuencia se generan animales y humanos, como en este caso no llegan a ser humanos, son embriones que podrían dar lugar a humanos modificados genéticamente, todas sus células con una determinada modificación. Esto permitiría resolver enfermedades como, en este caso, una cardiomiopatía congénita o enfermedades de la sangre o generar embriones que son resistentes a infección por el virus del SIDA. ¿De acuerdo? Bien, además de utilizar estas herramientas o esta tecnología para estudiar, conocer, incluso prevenir enfermedades, trabajando con células, se puede utilizar como un agente terapéutico, ¿no? Como un fármaco, inyectando la tecnología a individuos adultos. Hasta la fecha los únicos resultados que se tienen son en animales, ratones y ratas sobre todo. Aquí tenéis algunos ejemplos de la aplicación de la tecnología CRISPR para curar infección por SIDA, para el tratamiento de sordera, de ceguera, para el tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica, hemofilias, Huntington, distrofia muscular y muchísimas más. Simplemente inyectándole al ratón, en este caso, en la mayoría de estos casos, estas herramientas CRISPR.
y también ha llegado a humanos. No tenemos todavía resultados, pero ya en el 2016 se inyectó por primera vez a humanos con cáncer de pulmón esta tecnología para intentar curar ese cáncer. Estas son aproximaciones que se llaman ex vivo. Realmente no se inyecta en humanos directamente estas herramientas, sino lo que se hace es reeducar a células del propio sistema inmunológico del paciente, retirando esas células, esos linfocitos T de la sangre, esos guardianes que deberían estar destruyendo las células tumorales y no lo están haciendo, se extraen del individuo, se modifican con CRISPR y se les da las instrucciones para que, una vez reimplantadas, vayan a las células tumorales y las destruyan. Bien. Son muchos los tipos de cáncer que se están tratando ya en ensayos clínicos en humanos, la mayoría de ellos en China. Hay otros ensayos ya en desarrollo en Estados Unidos y otros ya aprobados en Europa, en Suiza concretamente, para tratar, por ejemplo, enfermedades de la sangre o evitar infección por virus, etcétera. Bien, esto es una barbaridad. No sé si estarán de acuerdo conmigo, yo estoy muy sesgado y entiendo que esto es tremendo desde el punto de vista de las posibilidades que abre en edición de genomas. Pero CRISPR es muchísimo más en cuanto incluso a las aplicaciones que unas simples tijeras moleculares que permiten editar genomas. He extraído algunos ejemplos desde mi punto de vista espectaculares. Uno puede modificar embriones añadiéndole esta tecnología CRISPR, estas herramientas y algo así como un código de barras. Ese embrión, en este caso de un pez, va creciendo, a medida que va creciendo las células se van dividiendo y van ocurriendo modificaciones en ese código de barras. Cuando el animal ya es adulto, tomas una muestra de los distintos órganos del animal y vas a ver un código de barras distinto en el caso de células de las agallas que las células de, por ejemplo, el intestino o el corazón. Y uno puede reproducir, puede inferir cuál es la relación entre todas las células de ese organismo, la relación entre órganos. Eso no se podía hacer antes. Son estudios de desarrollo fundamentales que se podrían aplicar, por ejemplo, para saber cuántas células hacen falta para que se genere un tumor o cuál es la relación entre los distintos tumores que puedan aparecer en un organismo como consecuencia de una metástasis. También podemos modificar la estructura del ADN. El libro de instrucciones de los seres vivos no son simplemente letras, la estructura es muy importante y estas moléculas, estas páginas del libro de instrucciones interaccionan entre ellas. Los distintos tomos de la enciclopedia de nuestro libro de instrucciones, la enciclopedia de instrucciones que es el ADN, también interaccionan entre ellos y nosotros podemos regular y modificar esa interacción con unas consecuencias muy importantes. Barbaridad. Y para mí lo más sorprendente es no solamente que podemos modificar el ADN, cosa que ya más o menos sabíamos del año 2013, sino que prácticamente cada mes nos está surgiendo una nueva sorpresa, una nueva aplicación de estos sistemas inmunes de las bacterias y de las arqueas. Esto es tremendo. Se ha desarrollado unos kits, bueno, realmente unas tiritas de papel con un coste de entre 1 y 2 euros para diagnosticar la presencia de virus, por ejemplo, el virus del Zika o el virus del dengue o de DNA de células tumorales en muestras biológicas después de simplemente unos segundos, después de poner en contacto estas tiritas de papel con una muestra de sangre, por ejemplo, ¿vale? Con una eficacia asombrosa. Es equivalente a detectar sal en el mayor de los lagos de Estados Unidos de agua dulce después de añadir simplemente una pizca en ese lago y repartirla de forma homogénea. Es capaz de detectar una sola molécula del virus del Zika en una muestra en la que hay 1 millón de millones de otras moléculas contaminantes, ¿no? En unos segundos y por menos de 2 euros. Gracias a esa memoria que tienen los sistemas CRISPR, porque todo lo que acabo de comentar deriva exclusivamente de la utilización de la última etapa de ese sistema inmune que suponen las CRISPR. Esa última etapa de reconocimiento de algo, corte y diagnóstico, reparación, lo que sea. Pero la primera etapa, la más olvidada hasta la fecha, esa de adquisición de memoria, desde mi punto de vista la más bonita, esa capacidad de recordar
introduciendo y manteniendo material genético dentro de esas regiones de repeticiones CRISPR, se ha aprovechado recientemente para almacenar información. ¿Qué tipo de información? La que usted quiera. Solamente tienes que codificarla. Me da igual que sea información de texto, de música, de imágenes o de un GIF o un vídeo, como en este caso. Lo que tienes que hacer es, en el caso del GIF, cada píxel le asignas una secuencia de 3 letras del ADN. De esta manera puedes sintetizar fragmentos de ADN en los que has codificado esa información en forma de píxeles, se las das a la bacteria los coge y los introduce en una región de repeticiones CRISPR de forma ordenada. Le puedes dar 1, 2, 3, 4, los que quieras, de manera que luego recuperas esa información, la decodificas y reconstituyes una imagen que es idéntica al original o un vídeo, no lo he traído, que es idéntico al original. No es que sea una película estupenda, pero bueno, es un principio. Es decir, se puede almacenar información. Para que se den cuenta de la importancia de esto, tú puedes almacenar información en el disco duro, en el USB, ¿verdad? Pero se puede estropear esa información. Si tú almacenas información, y según decían hace poco, unos investigadores, podrías almacenar toda la información que tienes en tu ordenador en una sola célula, la diferencia entre el USB y la célula es que, en el caso de una bacteria, en unas horas tienes millones de copias de ese USB, de manera que no hay problema, no hay ningún peligro en que vayas a perder la información. Igual se estropean alguno de esos millones de bacterias la información, pero tienes muchos más millones en las que se mantiene la información original. Yo creo que ya casi para terminar, también basada esta capacidad de almacenar información, se están utilizando bacterias como espías de acontecimientos en nuestro organismo. Simplificándolo muchísimo, puedes ingerir bacterias como las que hay en un yogur, por ejemplo, un probiótico, y ese individuo, a medida que va pasando por nuestro tracto digestivo, si detecta una determinada señal, para la cual has programado tú y la bacteria para que sea capaz de detectarlo, va a responder introduciendo material genético en esa agrupación CRISPR, y después la recuperas y te lo cuenta. Te dice, me he encontrado con esto, me ha pasado esto, me ha pasado esto otro. Son espías, si queréis, de nuestro organismo. También se está utilizando CRISPR para visualizar dentro de la célula, en este caso, hasta 7 regiones distintas del genoma de un organismo. Es decir, in vivo, ver cómo interaccionan estas páginas y estos tomos de la enciclopedia que supone nuestro ADN. ¿De acuerdo? Lo cual antes se podía hacer con 1, 2, 3 marcadores al mismo tiempo, ahora hasta 7 distintos. Bueno, esto es todo lo que se ha llegado a hacer hasta ahora. Probablemente el mes que viene, seguramente si vuelvo a encontrarme con alguno de ustedes en alguna conferencia, les contaré algo más. Toda esta diversidad, digamos, de aplicaciones es consecuencia directa de la enorme sencillez y versatilidad de estos sistemas CRISPR. Casi todo lo que les he contado deriva de la utilización de algunos sistemas pertenecientes a este grupo de aquí, a otros a este grupo, otro de aquí y otro de aquí. Lo que ven a ustedes aquí, que no tienen por qué entenderlo, simplemente quiere reflejar, ilustrar la enorme diversidad de sistemas CRISPR. CRISPR-Cas, que algunos llaman que hay. Algunos de ellos necesitan solamente 3 genes con 3 proteínas Cas para funcionar, otros necesitan hasta 30 genes distintos. Hay una gran diversidad incluso de los requerimientos y de las dianas y las actividades de unos sistemas y otros. De manera que, insisto, muy probablemente van a surgir más aplicaciones derivadas del estudio, quizá de estos sistemas, quizá de estos, todos basados en lo que los microbiólogos hemos sabido hacer. Lo único que hemos sabido hacer durante muchos años, que es cultivar microorganismos que hay en la naturaleza, estudiarlos, en este caso, aislar los sistemas CRISPR y caracterizarlos. Y eso es un sesgo tremendo, porque resulta que cultivando solamente conocemos entre 0,1 y el 1%, no sé, más o menos, ¿verdad? Depende de con quién hables, te dice una cosa u otra, de los procariotas, de las bacterias y arqueas que hay en el planeta, que hay en el mundo. Es decir, todavía desconocemos todo ese 99,9% de
de microorganismos que pueden dar lugar y nos pueden proporcionar otras herramientas que igual resulta que no son tan equivalentes a las que ya conocemos en los cultivables. Y eso es cierto. O así es, esto es lo que sugiere, por ejemplo, un estudio como este de material genético, ADN, en muestras naturales, sin necesidad de cultivar microorganismos, no hay crecimiento de bacterias, buscan a ver ahí si hay sistemas CRISPR y con lo que se encuentran es que hay muchos ya conocidos y hay otros que no tienen absolutamente nada que ver con las que ya conocemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, da la impresión de que vamos a tener bastante trabajo en los próximos años los microbiólogos y seguro que este instituto va a dar un curso de CRISPR, no sé si al año que viene o al otro, pero cuanto antes lo haga mejor. Muchas gracias. Bueno, hoy es un día muy feliz para la Fundación y es un día muy feliz porque se inaugura el Instituto de Investigaciones Biomédicas QUAES, un centro, un instituto que va a estar dedicado a la enseñanza en dos grandes áreas, la enseñanza de la genética y la genómica y la enseñanza de la imagen en todas sus distintas facetas. De manera que vamos a tener esas posibilidades de conjugar y de aprender sobre la imagen y la genética o genómica en conjunto. El objetivo de este instituto y de esta docencia es llegar a ser un centro de referencia inicialmente a nivel de la comunidad, pero sobre todo un centro de referencia para los alumnos y además un centro de excelencia, no solamente de referencia, sino de excelencia, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista teórico porque los profesores que van a estar dando la enseñanza correspondiente realmente van a ser de un nivel muy elevado. Yo creo que la charla del doctor Múgica es un aperitivo de lo que podemos esperar y esperemos que así sea también, ¿no? Y luego desde el punto de vista práctico, porque van a estar trabajando tanto en el área de la genética como en el área de la imagen con aparatos y con tecnologías que son las que se van a utilizar y las que se utilizan con los pacientes reales, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los mismos, de manera que bueno, para ellos va a ser una experiencia increíble y van a tener esa oportunidad que en muy pocas ocasiones la podrían tener. Enhorabuena pues a esos alumnos que pronto empezarán a llenar estas aulas. Es también un día muy bonito para un miembro del patronato que ha puesto muchísimo esfuerzo en llevar a cabo este proyecto. Y me estoy refiriendo a Lorena Saus, porque desde el principio ella hizo una apuesta, hace 2 o 3 años hizo una apuesta muy seria por desarrollar y crear un instituto que reuniera estas características que estamos comentando aquí. Y bueno, pues aquí estamos en el instituto, estamos celebrando su inauguración y estamos además oyendo pues eso, una magnífica conferencia inaugural del centro por parte del doctor Múgica. Gracias y enhorabuena Lorena por la parte que te corresponde y gracias de parte de todos los miembros de QUAES y de los que no son de QUAES, que de alguna manera o de otra hemos estado trabajando en el desarrollo de este proyecto. Y yo no tengo que decir nada más. En principio era para hacer un brindis. El brindis llegará en 5 minutos, espero. Y únicamente lo que quería era desear, me adelanto a ese brindis, desear una larga vida académica llena de éxitos al instituto, llena de alumnos y llena de una docencia de calidad como la que venimos apostando para que se desarrolle en los próximos años. Pues nada más y muchas gracias a todos. Y el brindis, pues ahora llegará.